Ayesa, el reino de cristal. El mundo de Anacara estaba envuelto en tinieblas. El mar rugía furioso como una bestia herida y hambrienta. Las olas se estampaban de forma violenta sobre la playa con sus espumosas y blancas crestas, dando mordiscos sobre la arena cargados de rabia. El viento gemía repleto de lamentos y se metía por entre las frágiles palmeras como un intruso. Sus troncos delgados y leñosos se bamboleaban de forma estrepitosa, mientras que muchas de sus hojas se desprendían para ser llevadas en espirales por el cruel ventarrón. Arriba en la cúpula celeste se escuchaban crujidos como si de un momento a otro en el cielo se fuera a abrir una grieta inmensa. Detrás de algunos conjuntos de nubes parduzcas se encendían chispazos de luz neón que de a ratos dejaban entrever un paisaje donde el protagonista era el mar embravecido, que parecía que en cualquier instante iba a desbordarse sobre la superficie terrestre. Se aproxima un huracán, dijo Ptolomeus en el interior de su humilde casucha, que para entonces cimbraba sus delgadas paredes, se tambaleaban como fichas de dominó, y la flama del único cirio encendido bailaba y se contorsionaba como una bailarina experta. Guau, contestó Laquia, moviendo la cola. Era la perrita de Ptolomeus, pequeña de tamaño color blanco, con una mota negra en uno de sus ojos. Laika era con quien compartía la casa y su única familia. Tengo que avisarle a los vecinos, Laika, no creo que la aldea quede en pie después de esta noche. Nunca había visto un preludio al caos tan escalofriante en toda mi existencia. Debemos buscar refugio entre las ruinas. Algunas se han mantenido en pie incluso después de que han pasado muchos años después del gran cataclismo. Llegar ahí es nuestra única oportunidad de sobrevivir, contestó Laika ladeando la cabeza a manera de interrogante. Espera, no tardo, regresaré por ti. Ptolomeus salió estampando la puerta. En cuanto ésta se cerró, una fría ventisca se caló por la abertura, extinguiendo la luz de cirio, dejando la casucha en penumbras. Laika lanzó un sillido agudo a manera de reclamo a su amo, que la había abandonado ahí mientras corría hacia la entrada, el rostro que había dejado su dueño. Afuera el viento era tan helado y constante como una daga. Ptolomeus nunca había creído que en las costas de Humatar pudieran hacer tanto frío. Sentía su rostro y sus brazos congelarse cada que había pasado por el estrecho sendero, mientras trataba de alertar a todos sus vecinos sobre la catástrofe que se aproximaba. Llevaba viviendo ahí toda su vida y conocía de sobra que en esa región el clima era casi siempre cálido. Percibía algo inusual en el ambiente, algo maligno y antinatural. Recordó las historias que narraban su padre y otros pecadores cuando él era apenas un crío, historias de tiempos oscuros y aciagos, donde el mundo en el que ahora vivía cientos de años atrás había sido casi destruido. Una gran guerra con armas y artes mágicas que casi exterminó a la población entera y dejó a todo Anacara en ruinas.
De los asombros de la antigua civilización hubo muy pocos sobrevivientes y la información sobre lo sucedido había hacía tanto tiempo atrás era más bien escasa o nula. Pero eso había sido mucho, pero mucho tiempo atrás. Varios años después, los descendientes de los pocos que sobrevivieron al gran cataclismo habían tenido una vida tranquila. Los mayores peligros y causas de desdicha a la que se había enfrentado Ptolomeus eran la miseria y la hambruna que llevaban por un largo periodo asolando a la región. Pero el pescador y sus vecinos siempre habían encontrado la manera de seguir sosteniendo, ya fuera con agua y pulpa de coco o comiendo insectos cuando la pesca era escasa. Cada generación enfrenta un reto y tiene un enemigo a vencer. El de él había sido la escasez. A las ruinas. Hay que dirigirse a las ruinas, gritaba Ptolomeus mientras pasaba corriendo por las casas aledañas a la suya. Algunos de sus vecinos se asomaban por los ventanales de sus viviendas, con el semblante pálido y la mirada llena de concentración. El viento rugía tan fuerte que a veces el pescador le costaba trabajo escuchar su propia voz. Vio a la familia Beren salir de su casa, hambriados, cargando unas canastas y bolsas de tela, tomando el camino para dirigirse a, a los vestigios de la civilización antigua y así salvar sus vidas. Tommy, el hijo mayor, iba cargando en su pecho a un cabrito pequeño de color negro y huerza. La hija menor, siendo apenas una bebé de pocos meses de edad, iba en la espalda de su madre sujetada por unas cuerdas mientras la mujer cargaba con ambas manos sanas bolsas con provisiones. El señor Beren iba de la delantera, saludó a Ptolomeus asintiendo la cabeza y haciendo señas para que se uniera a ellos. Este le hizo la seña para que se fueran adelantando. Él tenía que alertar a la mayor cantidad de gente posible. Quizás muchos de los habitantes de la aldea encontraran ya dormidos debido a que eran ya las altas horas de la noche, pero él tenía que asegurarse que la mayor cantidad de gente se resguardara ante la inminente catástrofe. Algo en el interior del pescador le decía que las cosas no marchaban bien. Un trueno surcó los cielos estampándose sobre el mar como un latigazo gigante y eléctrico, produciendo un sonido aberrante. Ptolomeos gemió para su mismo impacto y alcanzó a ver que algo extraño estaba ocurriendo abajo en la playa. Se le figuró que ver sombras deformes y monstruosas que avanzaban en pos de los habitantes de la aldea. Apenas fue un segundo en que los cielos se iluminaron y el pescador dudó de su propia cordura ante tan espantosa visión. Otro trueno cayó y se desvaneció en el horizonte, y mudo volvió a sumergirse en tinieblas. Sin embargo, un atisbo de duda surgió en el corazón de Ptolomeus. ¿Aquello que vio en la playa fue real o tan solo un producto de su imaginación atormentada ante la desesperante situación en la que se encontraba inmerso? Dudó si continuaría por la aldea a sus vecinos a dirigirse hacia donde había tenido aquella posible alucinación. La razón le dictaba que continuara con su labor, pero algo en su interior lo invitó a que hiciera lo contrario, aunque fuera lo más lógico. A pesar de solo ser humillante pescador, Ptolomeo siempre había sido un romántico poseedor de un espíritu aventurero. Así que contra todo juicio y lo que le dictaba la razón, Ptolomeo siguió el sendero que lo llevaría a las orillas de la playa. La visibilidad era casi nula. El rugido de las olas estampándose contra la arena resultaba aterrador y orientaba al hombre cansado pero en estado de alerta a donde una extraña fuerza lo llamaba. Que inundaban el camino hacia la orilla, se incrustaban en las plantas de los pies del pescador mientras notaba que la marea estaba muy alta y la arena que cubría la superficie estaba mojada.
y dura, lo cual hizo su descenso hacia la orilla mucho más fácil a pesar de que el viento soplaba en su contra. Se tapó los ojos para que la arena no se lo metiera en ellos. En esos momentos se preguntó por qué había decidido tomar ese camino, qué lo había impulsado a llegar ahí, contrario a lo que le dictaba la razón. La temperatura descendía a cada instante, mientras que unas diminutas gotas de lluvia habían empezado a caer. Algunas lucecitas en el interior de algunas cosas de la aldea que ahora se encontraba a sus espaldas. Varios aldeanos habían seguido el ejemplo de la familia Beren y se dirigían lo más rápido que el inhóspito clima les permitía hacia las grandes edificaciones de sus antepasados.